Dani Levinas es un intelectual. Yo lo estaba pensando cómo definir a Dani, y Dani realmente es un intelectual que tiene una formación caleidoscópica en el mundo del arte. Es decir, tiene todas esas facetas necesarias para entender cómo puede funcionar la obra desde la esencia principal o fundamental del artista hasta los tremendos mundos de las ferias, las galerías de arte, los museos nacionales, los museos privados, las grandes colecciones. Es decir, que tiene esa posibilidad de enfocar como esa gran caja o estudiolo de pequeñas piezas y capaz de ponerlas en orden. Entonces él, en este sentido, ha organizado este ciclo en el que vamos a tener 4 visiones totalmente, digamos, complementarias pero distintas. En un primer lugar tenemos a Silvia Ortiz, que es una galerista, que está hoy aquí con nosotros. Ahora hablaré brevísimamente sobre el estupendo currículum de Silvia. Mañana tenemos a Carlos Urroz, que es el director general de Arco Madrid. Al día siguiente, el miércoles, tendremos a Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía. Y para terminamos, como no podía ser de otra manera, con un artista que es Bernardo Roig. Es decir, que vamos a hacer un barrido por 4 elementos fundamentales del arte y de la percepción sobre el arte. Para no ocupar más tiempo, Silvia Ortiz es historiadora. Mientras estudiaba trabajó para Sotheby's y gestionó subastas con Sotheby's, lo cual yo creo que es un aprendizaje estupendo para, después de un periodo largo que pasó en Nueva York, formativo, trabajando con muchas becas, con muchas galerías, montó por fin su galería, que es Travesía 4 en Madrid, en el año 2003. Galería 4 es una galería de referencia, es una galería que les invito a todos, los que están aquí presentes y los que están en streaming, a visitar sin falta. En 2013 inaugura la misma galería, pero ya en México, y en paralelo mantiene una actividad intelectual participando en conferencias, en ciclos, escribe, es poetisa también, lo pone su currículum, y ha publicado un estupendo libro de poemas. Y sin más dilación, paso la palabra a Dani. Bueno, Silvia, bienvenida. Gracias. Y ya Francisco explicó un poco la idea del curso y de estas conversaciones, y me encanta empezar con una galería dirigida por una persona como eres tú. Quiero aclarar que yo conocí a Silvia en el 2007, yo creo que 7, 8. 2007 en Nueva York, en una feria de arte que estaba paralela a otra feria más importante. Se llamaba Volta. ¿Se llamaba? Volta. Volta. ¿Te acuerdas, no? Y ahí la conocí, compré una obra de José Dávila, un artista mexicano, que estaba todavía está representado por una galería de Madrid. Pero me gustaría que nos expliques cómo empezó la idea de abrir una galería en Madrid y si fue fácil o difícil. Bueno, me gustaría contaros un poco cómo yo, en realidad, el mundo del arte, primero yo quería ser escritora, eso es lo que yo quería ser, para nada estaba vinculada de ninguna manera, ni por mi familia, en absoluto, al mundo del arte, nadie se dedicaba a ello. Pero de repente decidí estudiar Historia del Arte porque me parecía que para ser escritora la formación, no quería estudiar periodismo, me parecía que estudiar Historia del Arte me iba a dar una formación mucho más seria, más profunda, sobre un campo mucho más amplio, y de ahí podía desarrollarme. En ese momento se estudiaba Geografía e Historia, y luego con la especialidad de Historia del Arte. De ahí hice unas prácticas en Sotheby's a la vez que estudiaba la carrera, para ganarme algo de dinero en realidad, pero el mundo del arte en ese momento me atrapó, no sé cómo, me empezó a interesar. Estaba vinculada a Sotheby's, que es la casa de subastas, pero a mí ese mundo del dinero y el mundo del arte no me entusiasmaba. Yo tenía una visión, poco a poco me fui construyendo una visión mucho más idealista de lo que yo creía que tenía que ser el arte, y no me encantaba asociarla al dinero, tampoco al mundo de las galerías.
no era lo que más me gustaba, el mundo de la galería. Siempre tenía esos prejuicios, ¿no?, que todos tenemos, de cierta manera creo que todavía existen. Creo que dentro del mundo del arte la galería todavía sigue siendo el patito feo, de alguna manera, porque siempre se parece que sea algo, es con ánimo de lucro, evidentemente, pero siempre se ve como el tiburón, de alguna manera, del mundo del arte, ¿no? En mi caso yo no lo veo así. Podría decir, es verdad que hay grandes galerías que lo son, pero en nuestro caso, en el de mi socia, yo no lo veo así. Entonces empecé a vincular, me empezó a gustar muchísimo el mundo del arte, y de repente yo estaba en Nueva York, me fui a Nueva York a vivir después de Sotheby's. Allí tuve experiencia en varios campos, en museos, tuve beca con el Guggenheim de Nueva York, luego me fui a Venecia, y cuando volví a Madrid a trabajar en alguna institución o fundación, porque a mí me empezó a interesar por el mundo del arte desde la parte de la idea, desde la parte teórica. De repente vi que en Madrid era una sociedad absolutamente conservadora, nada que ver con la diversidad que me había encontrado en Nueva York, con un mundo mucho más moderno, con un mundo mucho más interesante. Llego a Madrid y me encuentro una ciudad aburrida dentro del sector, ¿no?, del mundo del arte, que no tenía la vida que tenía en Nueva York. Me decepcionó muchísimo la ciudad. Y yo, que soy de Denia, me fui a Denia y estaba en verano ahí, y digo, pues no sé qué hacer con mi vida después de volver de Nueva York, y de repente mi hermana estaba en la playa un día con ella, tumbada en la playa, y mi hermana dice, ¿por qué no abres una galería de arte? Mi madre tenía un local allí, le pregunté a mi madre si me dejaba un local para abrir una galería, me dijo que si estaba loca, que cómo iba a abrir una galería de arte en Denia, en una playa, en un local que tenía ella, que había una tienda de souvenirs a un lado, una inmobiliaria al otro, y yo dije que sí, que lo iba a hacer y que quería volcarme en eso. Y así fue como yo aprendí el negocio, y como yo, cuando tenía 27 o 26, 27, me di cuenta en Denia, en un pueblo, en la playa, yo no tenía tanta experiencia en galerías, que eso era mi vida, que esa iba a ser mi vida. Me interesaba mucho descubrir artistas, el hacer proyecto con los artistas, entender mi proyecto. Básicamente yo quería mi proyecto. Eso fue lo que me movió, porque sabía que a partir de ahí yo iba a tener toda la ilusión del mundo para desarrollarlo. Entonces, bueno, así fue. Y de ahí, entonces estuve 3 años, yo sabía que lo de Denia era un aprendizaje, sabía que lo de Denia era temporal, y de ahí fui a Madrid, conocí a mi socia, casualmente, a través de nuestros novios de entonces, luego ya fueron maridos, y a raíz de ahí decidimos, al cabo de 2 años de estar colaborando, vendiendo obra, haciendo actividades relacionadas con el arte de compra-venta, pero siempre sin espacio, ¿no? Decidimos abrir una galería. Las dos tampoco sabíamos tanto del negocio del arte. Yo había tenido mucha experiencia en muchos campos, pero de lo que es una galería no habíamos trabajado. Ella había trabajado en una galería 1 año, yo había tenido mi galería, pero ya abrir una galería en Madrid ya era mucho más serio, ¿no? Tus propuestas ya tenían que ser mucho más serias. Entonces nosotros empezamos de una manera muy orgánica, aprendiendo dentro del propio negocio, y quizás se ha dilatado en el tiempo el poder reflejar lo que queremos ser, ¿no?, y el poder decir, somos esto. Hemos tardado más tiempo, pero ha sido preciosa la experiencia de aprender sobre la marcha, ¿no?, y de equivocarnos, porque en una galería siempre se tiene que equivocar, es fundamental equivocarse, darte cuenta de las cosas que haces, es un trabajo apasionante. Te enganchas, tú lo dirás, que en este mundo del arte es un mundo que te atrapa y del que no puedes salir. O sea, yo creo que es muy difícil salir, ¿no? Y tú, Dani, dime un poco, porque, bueno, ya hablando de mí, pero a mí me interesa mucho saber en qué momento, cuál fue, porque Dani, bueno, pues ahora le vemos que yo he estado en su casa en Washington y tiene una colección maravillosa y es un apasionado del mundo del arte, y siempre es tan vivo, porque sobre todo lo que tiene Dani es que siempre es un generador de ideas y de proyectos, y me interesa mucho porque siempre está buscando la novedad, siempre le gusta lo nuevo, lo joven, ¿no? Pero a mí me gustaría saber en qué momento empezó el mundo del arte a atraparte a ti. Si hubo un momento o simplemente fue... ¿Cómo fue? No sé si fue un momento, yo creo que fue un proceso que empezó desde que yo era niño, porque estaba rodeado
de cosas que tenían que ver con el arte. Mi madre era artista, diseñadora de modas, y siempre nos llevó a estudiar arte, nos llevó a museos, a exposiciones. O sea que eso fue mi experiencia en el arte. Como coleccionista te diría de que quizás empezó cuando tenía 18, 19 años. Viajé a Europa, viajé a Estados Unidos y mis primeras compras eran pósters de exposiciones de arte. Excepto uno del Che Guevara que te compré. Pero eran pósters, y entonces eso me llevó a ver las galerías, a ir a los museos. Empecé a coleccionar libros de arte. También. Tengo una colección de libros de arte que siempre digo yo, si algún día tengo la mala suerte de que tengo que vender por razones económicas mi colección, venderé todo, pero no venderé mis libros de arte, porque ahí está todo, y está inclusive nuestra historia, mía y de mi mujer, porque cada vez que vamos a un museo a visitar una exposición, terminamos comprando el catálogo, entonces esos son recuerdos, claro. Y es un poco nuestra vida. Y eso es así como empezamos. A mí me interesa saber de tu parte la selección de los artistas, porque me parece un tema importante, y a diferencia ¿cuál es la diferencia de tu galería con otras galerías en Madrid y en el mundo en general? Pero ¿por qué te dedicas a estos artistas y no a otros? Yo veo que en tu galería, por ejemplo, hay muchos artistas extranjeros. ¿Empezaste así o no? ¿Cómo se dio? Yo, en realidad, cuando empecé con artistas, cuando yo tenía la Galería Andenia, algunos de esos artistas se vinieron a la Galería de Madrid. Casi todos eran españoles, alguno era extranjero, ¿no? Porque yo sí que, como en mi etapa en Nueva York, había conocido a varios artistas, viajaba mucho, pero muchos españoles. Poco a poco, ya te digo que no ha sido un planteamiento tan consciente, sino ha sido absolutamente orgánico y ha ido con el conocimiento que poco a poco hemos tenido. Entonces, como la primera feria, nosotros abrimos en el 2003, en el 2004 nos invitan a la primera feria en México. Nosotros no teníamos relación con el arte latinoamericano, o sea, así yo no había tenido casi nunca relación con el arte latinoamericano. Sí que había estudiado en NYU, cuando en mi época de Nueva York, yo había estudiado 3 meses en NYU, en la universidad, arte latinoamericano. Siempre me había interesado, pero no desde el arte contemporáneo, desde mi negocio. Pero llego a la feria de México y tengo un encuentro, me paseo la feria, ¿no? Y veo un poco los stands. Era el primer año de la Feria de México, en ese momento. El 2004 fue el primer año que Célica García hace la feria, no en Guadalajara, sino en el DF. Y allí me paseo por los stands y voy viendo artistas y me topo con un papel arrugado de una mujer a caballo, paseando por una playa, ya un papel todo arrugado, una foto enorme. Y me quedo, bueno, esa cosa que nos pasa, ¿no? De la intuición, porque ¿qué me dices? ¿Qué es lo que...? Yo creo que hay una intuición y hay un vuelco ahí dentro, en el estómago, en el corazón, en algún sitio, que dice, esto me interesa, esto me gusta por algo, ¿no? No sé si hace un clic las neuronas con alguna parte de la experiencia de uno o de algo, que es por eso es tan personal lo del arte, ¿no? Y hablo con el galerista, era un galerista mexicano, y allí veo, era José Dávila, ¿no? Y entonces allí le digo a Enrique Guerrero, que era su galerista, enséñame a este artista, me empezó a enseñar el dossier y me dice, oye, si quieres te lo mando a tu stand. Y le digo, es que me interesa mucho, ya me empecé a emocionar, bueno, esa emoción que te da cuando ves a algún artista que te gusta, ¿no? Y entonces me vino a ver José Dávila, empezamos a hablar y ya le invité a una exposición en Madrid, o sea, así fue todo rapidísimo. Y empecé a interesarme por los artistas, como fuimos yendo cada año a la feria, cada año introducía a un artista nuevo en el programa de la galería. Entonces, primero fue José Dávila, a los año y medio fue Gonzalo Lebrija, a los 3 años fue Jorge Méndez Blake, en su día tuve algún artista argentino como Máximo González, luego fue el colombiano Mateo López. De alguna manera, el ir todos los años a México a la feria me fue metiendo en el apasionante mundo del arte latinoamericano. Y ese vínculo con el arte español, cada vez, es verdad que cada vez dejé de un lado, y es verdad que la galería
de alguna manera dejamos de un lado el arte español y nos centramos mucho en el arte latinoamericano. El momento que vivía Latinoamérica, los últimos 15 años para el arte contemporáneo en Latinoamérica han sido vitales. O sea, de cómo era México cuando llegamos, sí, a cómo es ahora, o cómo ha crecido. Todo eso ha sido fascinante verlo. Lo hemos vivido y el arte latinoamericano, luego poco a poco ahora hemos reforzado muchísimo el programa español, creo que es muy importante. Luego si quieres te comento por qué, pero sí que nuestra voluntad en la galería, básicamente, ahora mismo, después de todos estos años de errores, o no errores, o que en ese momento te gustaba, algunos artistas pierden el fuelle a raíz de los años, no sé por qué, pues cambian, otras veces cambia tu gusto, ¿no? Y ves que no has acertado, o porque dejan de ser profesionales, no sé, hay muchas circunstancias que te llevan a cambiar el programa. Yo creo que desde hace 4 años tengo una ilusión, y creo que es lo que está moviendo ahora el programa de la galería, que está cambiando bastante, que es fortalecer el discurso del sur del mundo. Y esto para mí es vital, porque llega un momento en que te das cuenta, pues como vivimos ahora en la Semana de la Mujer, ¿no? que nos está pasando con la mujer, con la discriminación. Creo que el norte, por toda la economía tan potente y por toda la historia que ha vivido el norte del mundo, me refiero a Estados Unidos, a Alemania, en Europa, a Inglaterra, a toda la franja norte, el arte contemporáneo, los artistas que conocemos y que hacen la historia del arte son básicamente los artistas americanos y los alemanes, y si te das cuenta es porque han tenido una estructura y han tenido una historia de arte contemporáneo de una manera fortalecida por sus estructuras políticas y económicas. Eso no ha pasado en el sur, entonces seguimos con una hegemonía a nivel artístico del norte del mundo. A mí me encantaría poder cambiar eso, y yo sé que tengo una galería, es una galería pequeña en Madrid, pero desde mi proyecto pequeño, de alguna manera, creo que, y es como se cambian las cosas desde muchas veces, si no lo puedes hacer a grandes, pero por lo menos que tu proyecto tenga una voluntad, ¿no? Y creo que esta es importante, dar voz al sur del mundo. Para mí el sur del mundo habría que definirlo muy bien, un sur, ¿qué es el sur? Pues son muchas cosas, pero habrá que poner cotas, porque si no es imposible, y menos dentro de un proyecto de una galería, pero para mí es Latinoamérica, desde luego, es la parte fundamental del sur, el sur de Europa, España, Italia, no sé si lo denominaría tanto sur, pero norte de Marruecos, Portugal, y entonces estoy haciendo mucho mi programa. Es verdad que tengo otros artistas que pues, son ingleses o americanos, pero mi voluntad ahora es que se refleje qué está pasando en el mundo y fortalecer el discurso de esa parte del mundo. Creo que en España, o sea, también estoy queriendo meter artistas, muchos más artistas españoles, porque el arte español no está internacionalizado, tal y como debería estar, porque es verdad que el arte y el dinero, como todo, va junto, muchas cosas van juntas para que puedan crecer, es una lástima, pero es así, también pasa con la mujer. Si se invirtiera mucho más, ¿no? para que la mujer y para que la igualdad fuera, pues siempre crecería y llegaríamos mucho más rápido. Me estoy enrollando mucho, pero creo que el programa de la galería tiene que ver mucho ahora con ese discurso. Y en eso estoy poniendo toda la voluntad. Pero por ejemplo, volviendo a ese tema, sobre todo el tema de la mujer y de la elección de los artistas, porque en tu galería tienes a 2 artistas mujeres que son muy importantes, pero la mayoría siguen siendo hombres. Sí, es verdad que ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿eh? Porque claro, es verdad que cuando nosotros empezamos la galería somos 2 mujeres que somos socias, en ningún momento no nos habíamos planteado, porque yo tengo una educación en la que ni siquiera me he planteado si son hombres o son mujeres. Yo siempre pretendo ver el arte desde un punto mucho más amplio, no me quería parar ni a pensar en geografías, porque el arte al final es universal, y entonces es universal tanto en género como en geografía. Con el paso del tiempo
Cuando te das cuenta de cómo es el mundo y cómo son las cosas, te vas dando cuenta de que para poder decir algo y para que las cosas cambien, tienes que tener unas limitaciones, o tienes que tener, pues, lo que pasa con la mujer, ¿no? Pues hay que llegar a la paridad, pues sí, pues es una necesidad para luego que las cosas sean igualitarias. Pues con esto es igual, con el norte y el sur del mundo pasa lo mismo, ¿no? Y en mi galería, ahora mis 4 artistas españoles son mujeres. Y eso para mí es muy importante, y me gustaría tener a más artistas mujeres. De hecho, ahora estoy con otra artista española, mujer. Tampoco he buscado que sea mujer, ha venido así, sí, me encanta. Entiendo, sí. Y me encanta eso, me encanta pero evidentemente sí, tendría que haber una paridad entre hombres. Mira, yo ya me he dado cuenta que las mujeres, la galería, los artistas en España, mis artistas son mujeres, y en México son hombres, no sé por qué. O en Latinoamérica son hombres. Esto de que tú dijiste de por qué el arte español no tiene la trascendencia que debería tener internacionalmente, es una cosa que yo también me he preguntado mucho y que lo veo. Y no sé cuál es la respuesta, pero definitivamente existe un problema. Hay excepciones, que hay 3 o 4 artistas españoles que son muy conocidos, pero punto. Y después hay un montón de artistas jóvenes que aquí se ven, que se ven mucho, que están en las galerías, que se venden en las ferias como Arco, etcétera, pero que no salen afuera. Y no sé si es que tiene algo que ver con las galerías cuando van a las ferias llevando artistas españoles. Yo creo que sobre todo tiene que ver con cómo está concebido el engranaje artístico en España. Los museos tienen que apoyar muchísimo más a los artistas españoles. De esa forma, la gente que viene de fuera va a conocerlos, y de esa manera también otras galerías se van a interesar por ellos y van a querer exponerles, y entonces van a estar en muchas más ferias en el mundo. Hay que hacer catálogos a los artistas, hay que internacionalizar, y ese engranaje viene desde los museos y desde el coleccionismo y desde la educación. O sea, yo creo que la educación es número 1, tiene que haber una escuela. La Facultad aquí de Bellas Artes no es lo que tendría que ser, o sea, me refiero, no hay una escuela que tú digas, es una escuela de referencia, referente en Madrid, no existe. Ninguna escuela de arte aquí, no existe. Una escuela es muy importante, es casi lo más importante. Pero sin embargo, comparándolo con otros lugares donde voy, sobre todo en Latinoamérica, ves aquí lugares de exposiciones o lugares donde se muestra arte que están cada día hay más en España, pero está muy y en Madrid, no solamente en Madrid, pero en España en general. Pero se ve que no está acá, pero no de alguna manera no sale. Sí, el apoyo del coleccionismo es fundamental. También. En España no hay tradición de coleccionismo contemporáneo. La gente con dinero, tú lo sabes, en Estados Unidos están vinculadísimos y volcadísimos en los museos, en el arte, dan dinero. También hay leyes de mecenazgo que apoyan. En España tenemos el gran problema que no existe una ley de mecenazgo. Creo que es por lo que tendríamos que luchar, y el gobierno tendría que... Porque para que la cultura y los artistas crezcan en este país, necesitamos esa ley de mecenazgo. La gente que tiene dinero para invertir en arte, le encantaría poder desgravarse eso. ¿Y por qué no? Y entonces no existe esa ayuda por parte del gobierno. Si no se compra, si no hay una voluntad aquí, en España, de que la gente compre arte, no se está ayudando al sistema. O sea, para que yo sobreviva como galería y mis artistas sobrevivan como artistas, necesito que venga la gente y compre arte, ¿no? Porque así el artista puede seguir creando. Y la cultura es lo más importante que tenemos, la educación y la cultura. Creo que en este país los políticos de ningún partido son conscientes de ello. De prácticamente ningún partido. Digo, de un lado al otro. Y la gente con dinero tampoco. La gente con dinero son muy conservadores en España. Es verdad, les interesan otro tipo de cosas. La caza, los coches, no sé, o sea, tampoco me quiero meter ahí, pero es verdad que los 40 años de franquismo hicieron mucho daño en ese sentido. O sea, en ese sentido ha sido tremendo, porque todavía queda
un rastro muy grande en España de eso, a nivel para que el arte contemporáneo forme parte de la vida cotidiana de la gente, de los jóvenes, de todo el mundo. No existe, el arte contemporáneo no está en el ADN de la gente, sí en otros países. Yo lo veo interesante porque desde el punto de vista mío, cuando vengo acá, y vengo bastante seguido, me sorprende la cantidad de actividad que hay en arte contemporáneo. Claro, por ahí está el arte expuesto y no se mueve o no se vende, eso puede ser también. Pero me da la impresión de que aquí hay una energía, bueno, quiero aclarar de que esa energía ha ido subiendo potencialmente en los últimos años, porque estoy viniendo de España hace muchos años y hay una diferencia tremenda con lo que está pasando ahora. Creo que lo que está haciendo Reina Sofía es fabuloso, la casa encendida, lugares como esos que ayudan mucho. Claro, quizás eso no sea suficiente, que hace falta que la gente, como tú dices, que tiene dinero y que podría llegar a ser coleccionista, se entusiasme más con ese tema. Es un tema de dos lados. Yo creo que el tema de mecenazgo es totalmente importante. El mecenazgo no tiene que ayudar a uno a comprar, pero tiene que ayudar a que cuando uno quiere disponer de la obra tenga algún beneficio, sobre todo si la dispone para dársela a un museo. Exacto. Porque si no, no tiene ninguna ventaja. Sí. Entonces, eso yo creo que el tema del mecenazgo es un tema que realmente... Pero políticamente es muy difícil para un político explicar a la gente que lo vota que va a ayudar a esta gente rica a desgravar lo que compra en arte, cuando la gente dice, pero ¿cómo? Mis hijos van a un colegio que no tienen lápices. Entonces es medio difícil. Sí, no, es difícil, pero si piensas que eso va a generar más cultura y que la cultura es el futuro de la gente, ¿sabes? El futuro de los países, o sea, hay que mirar a largo plazo, ¿no? Todo esto son medidas no pensadas para el momento. Hay que pensar a largo plazo las cosas, hay que pensar en las generaciones, ¿no?, que vienen. Los políticos piensan en hoy y mañana, no piensan en el futuro. Lamentablemente. Es un problema que no solamente pasa aquí, pero hay algunos países que están más adelantados en ese tema y es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo, las grandes colecciones que están en los museos, The National Gallery of Art en Washington fue donada en un 80% por una sola persona, hace muchos años, el señor Mellon. Y el Guggenheim era un señor Guggenheim, y el Hirshhorn, otro museo importante de arte contemporáneo, la mayor parte de la colección la donó un señor Hirshhorn. Entonces, lo hacen, no es un completamente, se puede equiparar lo que uno gasta con lo que le va a desgravar, porque no es así, solo se puede desgravar muy poco, pero por lo menos es un incentivo para poder dar eso, para que lo goce más gente. Y sobre todo que los políticos, no sé, bueno, quizá no lo ven en el momento, pero el arte está hablando de libertad y de conocimiento. La libertad y el conocimiento es lo que te va a formar y lo que va a hacer que el mundo avance y la gente crezca y el mundo cambie. Estamos hablando desde el machismo, o sea, todo esto tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo. Y si no fomentamos en el conocimiento y la cultura, vamos a seguir siendo pobres de espíritu y en consecuencia vamos a ser gentes mucho más pobres, ¿no?, en todos los aspectos. La creatividad es tan importante como cualquier otra cosa, la libertad, ¿no? Tanto que se habla de la felicidad y de ser felices, ¿no? Yo no sé si alguien, o sea, si realmente es una utopía lo de la felicidad, pero por lo menos el arte es una de las cosas que pueden llegar a darlo, ¿no? Volviendo al tema de la galería, me gustaría preguntarte ¿qué te decidió abrir una galería en México y por qué en Guadalajara, además de todo? Que no es el lugar donde están todas las galerías importantes de México. Sí, no, en Guadalajara no había una escena del arte muy grande. Desde luego ahí, cuando yo llegué había 2 galerías, 3 galerías máximo, y es una ciudad de 7 millones de habitantes. O sea, es una ciudad muy grande. Como te comentaba, como nuestra carrera se ha desarrollado mucho en México y en Latinoamérica, con estos 3 artistas fueron durante mucho tiempo la identidad de la galería, 3 artistas de Guadalajara. Hace 4 años un productor José Noé Suro, que es socio nuestro allí,
tiene una fábrica de cerámica y produce para muchísimos artistas del mundo entero, conocidísimos. Y un día en Nueva York él me dijo, Silvia, me gustaría que abrierais Travesía 4 en Guadalajara, hace mucha falta que se empiece a mover la escena de Guadalajara, y decidimos, no lo pensamos un segundo, dijimos sí, ok, nos parece perfecto, estar cerca de nuestros artistas es vital, y crear una escena de arte en Guadalajara, y entonces así lo hicimos, abrimos, o sea, esto lo hablamos en noviembre, y en abril estábamos firmando ya la sociedad y abrimos en una casita preciosa de Barragán, del año 29, del arquitecto Barragán, y ahí estamos desde hace 4 años, hemos hecho que Guadalajara sea un punto dentro del mundo del arte que la gente está con mucha curiosidad por conocerla. Hace poco, en el fin de semana antes de la Feria de México, invitamos a un montón de gente, hemos tenido a 130 invitados internacionales, solo la galería nuestra, otras galerías han ido abriendo, y creo que hay una escena, sobre todo Guadalajara es un buen lugar de creadores, es un buen lugar que hace buenos artistas. Y está siendo importantísimo para la galería y para la escena de Guadalajara. Fantástico es eso. Sí, sí, no, yo estoy feliz. Pero yo quería que... Hay una cosa que no quiero que se me escape antes de acabar, porque me interesa mucho de Dani. ¿Qué tipo de colección tiene? O sea, que nos hables, ya sé que es a muy grandes rasgos, de qué tipo de colección tienes. O sea, ¿qué compras? ¿Y qué te mueve cuando ves una... O sea, un poco, ¿qué tipo de colección y qué te mueve cuando ves una obra y la compras? Es difícil explicar las razones por las que uno compra. Es un poco un vicio, además, y es una pasión. Pero yo estoy haciendo unas entrevistas ahora a coleccionistas de arte y mecenas. Y cuando voy a hacer esas entrevistas me doy cuenta de que no hay dos coleccionistas iguales. Los motivos para coleccionar son diferentes, la manera de coleccionar es diferente. Rosa de la Cruz me dijo en una entrevista, que es una gran coleccionista de Miami, me dijo, ella no compra con el corazón, ella compra con la cabeza. Y me dijo, porque hay muchas cosas que yo quisiera comprar, porque el corazón me dice que las compre, pero no las compro porque solamente compro lo que puedo mostrar. Y cuando ella se refiere a mostrar, ella piensa en el conjunto de obras que tiene, que quiere mostrar en su museo o en su casa para que tenga un contexto. Es interesante porque es completamente diferente a otra gente que ve una obra, le gusta y la compra y no le importa nada lo que tenga de él. Mi colección empezó siendo de artistas argentinos. Cuando me mudé a Estados Unidos siguió siendo de artistas de la zona de Washington, que tenía una escuela de arte muy buena que se llamaba la Escuela del Color. Y después empecé a viajar y a ir a las ferias y por algún motivo que también debe estar en el ADN, cuando recorría las ferias y había algo que me gustaba, terminaba siendo que era latinoamericano. Y compré muchas obras de Latinoamérica sin saber que era latinoamericano. Ajá. Y también yo diría de que el 50% de la colección, o cerca del 50%, son mujeres. Y más que el 50% son latinoamericanos. Pero tengo un ejemplo, una anécdota de haber estado en una feria en Torino. Recorrer toda la feria, había una obra que me encantó, volví a verla, la galería era inglesa, Timothy Taylor, el artista era mexicano, Gabriel de la Mora, la que me atendió en la galería era una americana, el que compraba, que era yo, era un argentino y estábamos en Italia. O sea pero lo interesante de eso es que todo lo que vi, la que me llamó la atención, y yo no conocía a Gabriel de la Mora, ni de nombre. Después me enteré de que era un tipo bastante conocido, en México, porque además no es del grupo de los otros mexicanos. Sí, es una manera un poco aislada. Sí, está un poco aislado. Entonces la colección se fue creando de esa manera, pero como dije hoy, la semana pasada fue Arco y terminé comprando 2 artistas españoles.
Pintura, que ni siquiera son contemporáneos, que son de los años 70 y 60 y 80. Pero ahora, viendo lo que estás comprando, te está interesando más la pintura. Sí, me interesa mucho. Estás volviendo un poco... Estoy volviendo a la pintura. Empezó mi colección con pintura, después fue un poco más minimalista, conceptual, fotografía, videos, y ahora estoy volviendo a la pintura. Me da la impresión de que es una cosa bastante larga de explicar, pero la pintura es lo que más envuelve al artista con la obra. Porque las obras de arte conceptual necesitan el concepto, necesitan la idea, pero a veces el artista lo dibuja y lo termina siendo un herrero o lo termina... Sí, bueno, así es. El arte conceptual... No, que no tiene nada de mal, no tiene nada de mal, pero la pintura, el artista está dentro de la tela y con su esfuerzo y todo eso, y por eso estoy volviendo. Y es difícil encontrar buenos pintores, Y es difícil encontrar buenos pintores. Por eso has comprado dos de los años 70. Sí. No sé cómo andamos de tiempo, pero quizás tendríamos que preguntar si alguien en la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo me gustaría preguntarte algo, o sea, que creo que es muy importante que nos pasa, tenemos un minuto, que es que en mí, lo digo porque el mundo del arte es una forma de vida, en ti, ¿es tu estilo de vida el arte? Quiero decir, el arte maneja tu ocio, maneja tu pensamiento, tu matrimonio incluso. Bueno, ahora sí. Hasta hace unos años yo tenía una empresa, trabajaba full time ahí y siempre estaba rodeado de arte y comprando arte, pero ahora me dedico totalmente a esto. No solamente haciendo estas charlas, pero también escribiendo y yendo a ver exposiciones en todo el mundo. Hace poco estuve en la Bienal de Arte Contemporáneo de la India. Ay, Y es un lugar en el sur de la India que es increíble, donde tú no te imaginas de que puede haber una bienal de arte. Es la parte de la India donde está mucho la parte de tecnología y eso. Y bueno, la bienal es una cosa nueva que recién empieza, creo que es la tercera que hacen, pero te abre unos ojos a un mundo completamente diferente. Y ahí conocí en Nueva Delhi conocí a una coleccionista hindú que colecciona con su hijo, que tiene su museo privado también, pero tiene una colección no solamente de arte de la India, sino de todo el mundo. Pero me presentó ella a artistas de la India que yo no conocía y que están haciendo unas cosas, es como descubrir Latinoamérica. Exacto. Sí. Y no es que... hubo una época que Latinoamérica, cuando yo empecé a mirar arte, era difícil distinguir qué era brasilero, qué era argentino, qué era uruguayo, porque casi todo el mundo pintaba de la misma manera. Parecido, sí. Y se notaba, esto es latinoamericano, por la forma, por los colores, sí, por los trazos. Eso ha ido cambiando muchísimo, creo que lo empezó Brasil, con artistas como Silvio Meirelles y Waltercio Caldas, etcétera, Ligia Pape, todos ellos que cambiaron un poco eso. Y después el resto de los países empezaron también así. Y hoy en día hay artistas argentinos, colombianos, como Mateo o como Jorge Macchi, sí, que puede ser un artista italiano, inglés, alemán, etcétera. Tiene algo. Tiene algo. Yo te iba a decir que hay algo que yo, cuando veo obra de artistas latinoamericanos, es latinoamericano. Sí, ¿hay algo? Tiene algo, pero no es tan notorio como lo era antes, me parece. Sí, eso es como la conceptualización poética, o sea, eso el objeto poético es muy de Latinoamérica. Sí. Creo, o sea, tiene ahí... es verdad, sí. Bueno, Mateo López es un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, sí. Lo podemos dejar aquí, no sé si tenéis preguntas. Hay una pregunta. Ustedes cuando ven una obra de arte, sin ver el nombre, ustedes pueden darse cuenta, me imagino, si es de un hombre, una mujer, ¿o no mucho? No. Yo no. Sí, a veces bueno, sí, a porque veces es muy obvio, porque es pintura más de género, lo que llaman pintura de género o arte de género.
Yo no sé, no, la verdad es que no lo piensas o no lo ves. A veces sí puedes decir, pues esto parece, y luego te equivocas, ves el nombre y dices, ah, pues no, pues es de un hombre. Creo que los géneros deberían desaparecer por un ratito y fijarnos en las personas. Sería una labor que todos tendríamos que hacer dentro de nosotros, intentar no ver a un hombre o no ver a una mujer. Creo que deberíamos ver a las personas. Si pudiera hacerse eso, ver una obra de arte sin pensar qué es, ¿no? Y si es de un hombre o una mujer. Yo creo que se puede ver si es hombre o mujer en la parte de protesta, en la parte donde el artista quiere decir algo. Entonces, ahí sí, porque la mujer artista quiere expresar la diferencia, quiere expresar de que ellas no tuvieron la oportunidad de que tuvieron los hombres. Sí, lo ves claro. Y está, o expresar la violencia en contra de las mujeres, o el abuso, etc. Ahí lo notas, pero cuando la obra no es política, y cuando la obra no quiere meterse en ese tema, y quiere hablar de la naturaleza, o de la inteligencia, lo que fuera, ahí es muy difícil darse cuenta. ¿Has visto la exposición de Radical Woman en el Hammer Museum Sí. en Los Ángeles? Sí. Claro, ahí todo, es verdad que es una obra toda maravillosa, son todo mujeres radicales de los años 70, muchas con obras, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero que ahí ves que son mujeres. Hablan de su cuerpo mucho, en ese momento están hablando con su cuerpo, están siendo con lo que dices tú, ¿no? Es un arte mucho más político y un arte sobre todo de identidad femenina. Es un arte de protesta, digamos, pero por el protesta no de la sociedad en general, sino específicamente al tema de la mujer. Yo les quería comentar una cosa. Primero, agradeceros la bidireccionalidad del diálogo, que ha sido estupenda. Enhorabuena. Luego, apoyar lo que habéis comentado de que la educación y el arte es un motor social de primer orden, que es una cuestión que desde una universidad no podemos más que aplaudir, porque trabajamos en eso y es lo que nos parece fundamental, es decir, que desde ese punto de vista tenga una fuerza, es decir, la formación nunca es cara. Es decir, al final la formación es como no sé quién decía, dice, si usted cree que la formación es cara, pregúntele al otro lado si la cultura no resulta cara. Claro. Eso es lo que decía. Entonces, y eso me ha parecido espléndido. Pero luego les quería hacer una pregunta. Latinoamérica. ¿En qué momento, cómo se está cruzando la creación artística en Latinoamérica en este momento? Me explico. Es decir, la música latinoamericana contemporánea es potentísima ahora mismo. El cine es potentísimo, la literatura ni digamos cómo está. El arte plástico también es muy fuerte. ¿Notáis que hay unos lugares comunes o una retroalimentación de estas, del arte entendido, arte no solamente pintura, no solamente arte digamos, más gráfico, sino todo el arte entendido como global que existe ese magma ahora mismo? Yo creo que en Latinoamérica siempre hubo buenos arquitectos, siempre hubo buenos escritores, siempre hubo buenos poetas y siempre hubo buenos artistas plásticos, escultores, y es una lista interminable. La diferencia es lo que pasa hoy con las comunicaciones y que entonces el mundo se entera de que esto está pasando y antes no se enteraba. Y tenemos la suerte de que algunos museos, como el MoMA, por ejemplo, que es posiblemente el más importante del mundo para el arte contemporáneo, hace años que está mostrando arte latinoamericano. Y entonces, si lo muestra el MoMA, después lo muestra en otros países, y los coleccionistas que van al MoMA para ver otra cosa, descubren el arte latinoamericano por primera vez, y entonces eso es una cuestión de difusión. Y es muy fácil hoy en día para los artistas, artistas tienen galerías en 3 o 4 partes del mundo diferentes. Los artistas, el artista que estábamos mencionando mexicano tienen galería en México, tienen galería en Brasil, tienen galería en España, tienen galería en Alemania. Entonces, antes eso no pasaba, por los medios de transporte, por los medios de difusión, por el internet, porque la gente hoy en día ve una obra y puede buscar y la conoce y entonces averigua qué galería lo vende.
Yo creo que el mundo ha cambiado y eso ha beneficiado a dar conocimiento a estos artistas que siempre existieron. Y por eso creo que, bueno, está pasando con los artistas africanos. Ahora sí. Es impresionante lo que está pasando. En África sí. Hay un boom de artistas, como hubo un boom de artistas chinos. Hace 10 años, 15 años empezaron, las grandes colecciones empezaron a comprar arte de la China. Sí. Y eso es gracias a que se abrió la China y gracias a los medios de comunicación. O sea que el arte siempre estuvo. Me parece que ahora sabemos más de eso. Sí, interesa más también, ¿no? Está sí. como, también Latinoamérica ha vivido un boom también sí. en los últimos 15 años. La gente está todo por hacer, hay mucho que hacer en Latinoamérica todavía. Yo lo he vivido en México, todo lo que ha avanzado es impresionante. Cómo la gente se ha educado en estos 15 años, cómo no habían coleccionistas y de repente hay muchísimos coleccionistas en México. Cómo la gente, desde la forma de vestir hasta como una voluntad de vivir de otra manera, de conocer, en 15 años, y también tiene que ver, evidentemente, la comunicación, eso es lo primero, pero las ferias de arte, cómo han crecido como champiñones durante los últimos 15 años. Todo eso ha hecho que el mercado del arte, bueno, es que no era hace 15 años no era lo que es ahora. Para nada, la gente viaja, la gente se puede estar viajando todo el año, cada día puede estar en una feria diferente del mundo, en un evento de arte del mundo. Podrías estar todos los días del año en un evento artístico. O sea, es tremendo eso, es una locura. Es un poco enloquecimiento, no sé si nos va a dar el cuerpo para tanto. Bueno, sí. Perdón, bueno, felicitaros porque he aprendido muchísimo de vosotros. Gracias. Y lo siguiente es que sí que me preocupa una cosa. El mundo del arte está cambiando mucho, tanto porque, igual que el mundo del papel, es decir, estamos hablando de las galerías tradicionales, con presencia, pero no se está haciendo, no estoy viendo que vamos a ir probablemente hacia las galerías digitales, en las cuales alguien almacena determinados artistas, se puede hacer una visita virtual, se puede dar unos certificados de que esa obra es correcta. Yo no sé si a mí me da miedo, no estoy diciendo que me guste, estoy diciendo que a mí me preocupa. Y os dejo ahí la pregunta. Sí, bueno, no, si quieres, sí que es una cosa que todos hemos pensado, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que la experiencia física con la obra es importantísima, para mí por lo menos. También me pasa cuando voy a comprar ropa. O sea, yo necesito tocar y no lo puedo comprar por internet, pues no sé, hay gente que compra todo por internet y yo necesito tener la experiencia física porque a mí me pasa, yo recibo, o tú por ejemplo, yo te mando un dossier con pintura y lo ves en eso y de repente llegas a la galería, lo ves en persona y dices, bueno, es que no tiene nada que ver con lo que me has mandado en la foto, aunque sea la mejor foto del mundo. ¿Sí o no? Entonces... Es así, disculpa, pero mira, te voy a decir de que hay 2 o 3, hay miles, pero hay 2 o 3 muy grandes páginas de venta de arte. Y por supuesto ahora puedes mirar una subasta por internet mientras se está pasando y puedes comprar mientras se está pasando. Esas páginas web como Artsy, por ejemplo, ayudan a la persona que conoce al artista de antes y tiene una obra de él o las ha visto, etc. Entonces, digamos, como ya sabe quién es, ya sabe cómo se siente esa obra, puede decir, bueno, esta la veo, la compro, la tienen en Bélgica, pero se la voy a comprar en Bélgica porque no la tengo que ir a ver. Pero la experiencia de ir a las galerías de arte, ese es el gran problema de las galerías de arte. No hay como la experiencia de ir a una galería de arte, porque cuando tú ves la exposición de un artista y hay 10 obras o 15 obras, es una experiencia ver todo eso junto y entiendes por qué esa obra tiene que ver con las otras obras. Después la compras y la tienes solo, pero tú entendiste la experiencia.
pero además es estar en contacto visual y con la presencia enfrente de una obra no se puede comparar con nada. Yo creo que va a haber más y más y más ventas en el Internet, sobre todo de las cosas más que no son tan caras, pero yo creo que eso no puede ir no acompañado de la experiencia de ir a ver al artista en el estudio, en el museo o en la galería. Para mí eso es muy importante. Y yo creo que el ser humano, aparte, en estas experiencias, necesitamos lo que dice Dani, necesitamos una experiencia física de las cosas. Yo no sé el mundo dentro de 100 años si ya no, el ser humano no va a necesitar eso, ¿no? Esa experiencia física, no lo sé. De momento, la experiencia física la necesitamos. No nos vamos a quedar en casa todo el día viendo todo en Internet porque nos da algo, o sea, necesitamos movernos, somos seres móviles, ¿no? Necesitamos, y ya solo por cómo estamos compuestos, creo que vamos a tener que ir, y las colas en los museos son inmensas, los museos cada vez están más llenos, creo que sigue, la presencia sigue siendo... Sí, ¿no? Bueno, digo que de momento... Si a mí me gusta tocar el papel también. Sí. De la obra, o sea, tú no puedes autografiar un libro si no... No, yo leo un papel y defiendo el papel, pero... Efectivamente, quiere decir que esa revolución, pero las nuevas generaciones sí. no usan el papel. Sí, lo sé. No digo más. No, y sí. a mí me gusta el olor a pintura. Sí, sí. No, pero era... Es verdad. Arte no solamente la tienes que mirar, la tienes que ver. Sí, no, absolutamente. Pero necesitamos movernos, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero bueno, esto ha sido una... No, pero toda la razón, ¿eh? No sabemos por qué, como esto va tan rápido, nos van a salir así cosas dentro de poco, no sé. Pero el problema es que hay un problema de galerías que no lo tuvimos tiempo de tocar, que es que hay galerías pequeñas, hay galerías medianas y hay galerías grandes. Y las grandes se están comiendo a las medianas. Sí. Y las medianas, que hicieron un esfuerzo grande durante muchos años, lamentablemente por cuestiones económicas, porque los alquileres son más altos, tienen que dejar porque no pueden asistir a las ferias. Las ferias ayudan y perjudican a las galerías al mismo tiempo. Ayudan a la difusión de una galería que no se... Conoces galerías pequeñas de pueblos pequeños en Italia, los conoces en México, gracias a que fueron a la feria. Si no, no irías nunca a ese lugar. Entonces tienen ventajas. La tiene de ventaja de que la gente dice, yo no voy a ir más a la galería, voy a ir a la feria a comprar. Lo que pasa es que en la feria también, como en Internet, la experiencia de un coleccionista es diferente. De ver un stand más pequeño que esto, donde hay obras de 5 artistas al mismo tiempo. No puedes... Las exposiciones de los artistas individuales o temáticas de muchos artistas son muy importantes. Exposiciones que están comisariadas, porque aprendes. Eso no lo puedes ver en el Internet. Pero no cabe duda de que mucha gente decía que no se iban a poder vender zapatos por Internet. Y sin embargo, una de las más... successful o exitosas empresas en Estados Unidos vende zapatos por Internet. O sea que todas esas cosas se fueron por la ventana. No se puede saber. A las galerías tampoco viene tanta gente. No. A los museos va más, a las galerías la gente no va tanto. No sé si interesa o no, pero bueno, la gente no. Yo creo que hay que hacer algo para que empiecen a ir más. Ahí están abiertas y no se cobra. Exacto. Y son privadas. Y aquí te atienden bien, además, cuando vas a una galería. Así que les recomiendo a todos que vayan. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.